está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. ¿Fue de verdad que le dije que Dios le siga bendiciendo? Fíjese que le dije esto porque tan pronto usted en su casa tomó la decisión de venir para acá, empezó a estar bendecido. ¿Cuántos lo creen? Saludamos en esta hora a todos los que están conectados, mirando el culto, ¿verdad? A los que de alguna manera no pudieron asistir, pues están en comunión desde su casa. Hoy vamos a hablar de la palabra sobre el tema apercibidos para los tiempos finales. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Amén. La escritura dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo deben comportarse y agradar a Dios, como ciertamente se comportan, así abunden más y más. Porque ya saben qué mandatos les dimos en nombre del Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de la fornicación. Que cada uno de ustedes sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni agravie a su hermano en este asunto, porque como ya les hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto. Porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Vamos al versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, gracias. Puedo adorar a Dios. Mire lo que sucede en este tema, apercibidos para los tiempos finales. Yo le voy a explicar el panorama de lo que está aconteciendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde la iglesia está siendo amenazada en todos los sentidos. El enemigo quiere frenar la iglesia de una manera o de otra, ¿verdad? En el tiempo en que Pablo
escribe a los tesalonicenses. La iglesia había pasado por un tiempo de persecución, había pasado por una época de persecución. Ya ellos estaban relacionados con este tema. Cuando hablamos sobre apercibidos para los últimos tiempos, estamos hablando un tema sobre escatología bíblica. Y yo le voy a explicar lo que es la escatología. De manera llana, escatología tiene que ver con las profecías sobre los últimos tiempos, sobre los acontecimientos finales. Y de una forma más técnica, escatología es el estudio doctrinal de las realidades últimas del pensamiento precósmico y sistemático de la mente de Dios hacia una meta final. ¿Qué te quiero decir con esto? Es como que Dios fue el que creó el guión de la película. Él sabe el inicio, pero también sabe el final de tu destino profético. ¿Dónde empieza la iglesia? Empieza en la mente de Dios, en el proyecto de Dios preexistencial. O sea, te lo voy a explicar de otra forma. Antes de que tú estuvieras aquí, ya Dios en la eternidad había pensado en ti, ya tú existías antes de que existiera. ¿Puedo adorar a Dios? Sí, Dios te tenía en mente desde antes que fueras una realidad en el mundo físico. Antes de que tú estuvieras aquí, ya Él lo sabía. Ya Dios sabía que tú ibas a ser un vencedor ahora. ¿Sabe usted por qué en los países latinos son de las ciudades donde más se adora a Dios? El Señor tuvo que hacer lo siguiente. Cuando hubo, pastora, la división de los continentes, Dios sacó la parte de América Latina para un lugar aparte, porque Él sabía que dentro de América Latina iba a ser los lugares donde más se va a adorar a Dios. Puede darle un aplauso fuerte a Cristo. Entonces no fue casualidad que Dios hiciera esto. Usted ve el continente de los asiáticos y otros lugares del mundo, usted predica el evangelio y la gente los matan. ¿Por qué los árabes matan a los cristianos y los decapitan? Por lo siguiente, en el Corán ellos tienen uno de los versículos que dice: a los infieles atácalos en el cuello. O sea, para ellos nosotros somos infieles. Entonces se sustentan en el Corán, por eso decapitan a los cristianos. En la India tú no puedes predicar porque te matan. Entonces nosotros estamos en el lugar correcto adorando a Dios. Digo esto para algunas personas que por cualquier pretexto quieren dejar de venir a la iglesia. Aquí tú tienes libertad para adorar a Dios. Dios pensó en ti en la eternidad. Entonces tú empezaste en la eternidad y vas a terminar en la eternidad. Gloria a Dios. Entonces tú no estás perdiendo el tiempo en la iglesia. No, tú estás adorando a un Dios que la Escritura dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. ¿Qué está sucediendo en los tiempos finales? Lo que se llama la élite Illuminati tiene una persecución en contra de la iglesia, porque la iglesia está creciendo de manera extravagante. Hay un avivamiento. No me gusta cuando alguna gente se quejan y dice, pero que casi no crece la iglesia. ¿Usted quién le dijo eso? La iglesia está creciendo como nunca. La gente se está acercando a buscar a Dios hasta sin usted predicarle, porque se ha llenado el planeta del conocimiento de la palabra de Dios. Hay misioneros por donde quiera. Por ejemplo, este culto se está transmitiendo en vivo. Hay gente que están en lugares que no pueden ir a la iglesia, pero están escuchando la palabra de Dios. Hay un plan del nuevo orden mundial para frenar la iglesia. Ellos quieren acelerar el cumplimiento de lo que Dios había profetizado. Y hay un plan también para reducir la población mundial, porque la gente rica no quiere que usted y yo sobrevivamos. ¿Qué dicen ellos? Si nosotros logramos reducir la población mundial,
entre un 10 y un 15%, los ricos vamos a vivir más cómodos y los pobres no van a dar tanto problema. Esa es la mentalidad que tienen. Entonces, cuando se creó la pandemia, se hizo para matar gente y para frenar la iglesia. ¿Contra quién era la mayor persecución? Contra la iglesia. Eso yo lo vi. Entonces todo el mundo metido en los supermercados, en los bancos, pero no querían que fuera a la iglesia. Usted podía ir a todos sitios, no, pero no den culto, no vayan, pero todo el mundo apilado durante el día. Y un terror para que la gente no se congregue. Pero ¿sabe qué ha provocado esto? Que la gente tenga sed de buscar a Dios. Hubo alguien al lado de la congregación que no era cristiana. Ya ella está yendo a la congregación de nosotros. ¿Qué dijo ella? Esta pandemia ha hecho que la gente reflexione y que se acerque a Dios. O sea, la gente ha visto la verdad. Usted está vivo ahora, usted le da una cosa de momento a otro, usted se fue. El que se fue sin Cristo, ya usted sabe lo que le espera. Una condenación eterna. ¿Dentro de qué contexto histórico está hablando Pablo a los tesalonicenses? Ellos sabían la situación que había sucedido de persecución. Esta gente pensaba que el arrebatamiento de la iglesia sucedería rápido. Y Pablo empieza a aconsejarlo a ellos. Le dice, ustedes tienen que estar en paz uno con otro, tienen que estar en santidad. Usted no puede estar haciendo creer que usted es creyente de la iglesia, estar pecando en su casa. No debe hacer esto, usted no debe estar en adulterio, no debe estar en fornicación. Usted no debe estar en ministerio, ejerciendo ministerio en pecado, porque Dios lo está viendo. Puede esconderse de su hermano, del pastor, de la pastora, de los diáconos. Pero ¿para qué le va a servir si al final se va a perder? Entonces Pablo les exhortó acerca de esto y le da una palabra de aliento en el capítulo 4, versículo 13. Le dice, yo no quiero que ustedes se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Verdad? Entonces, así como Jesús murió y resucitó, usted también va a resucitar junto con él. Entonces, aunque dice de los que durmieron, en realidad se refiere a los que mueren en el Señor, porque no es cierto que usted duerme cuando parte de esta tierra. Es un error teológico. Lo que pasa es que la Biblia tiene aquí lo que se llama, puede ser una variante textual. Esta palabra dormir no se refiere al sueño, sino a la muerte. Cuando usted parte de esta tierra, usted no duerme. Porque si duerme, está en un estado inconsciente. Y cuando usted muere, lo que sucede es una separación entre el cuerpo, el espíritu y el alma. Si usted es creyente, va al Señor. Si no es creyente, su espíritu sube a Dios. El alma va a ir al lugar de condenación. Pero sus sentidos están totalmente conscientes. Entonces había persecución en la iglesia de Tesalonicenses. Ahora bien, ¿qué ha hecho siempre Satanás en contra de la iglesia? Tratar de perseguirla para frenarle, que la gente no se salve. Esto es lo que sucede. Si usted se pone a esperar que su vida esté cómoda para usted trabajar en la obra de Dios, para usted servir al Señor, para venir a la iglesia, esto no va a hacer nada. Nunca le va a servir a Dios. Algunos dicen, bueno, yo tengo que arreglar algunas cosas para ser cristiano. No, tú no lo vas a arreglar. El Señor dice que venga con todo y carga. El que está mirando esta transmisión en vivo, tu vida va a ser arreglada cuando vengas a las manos del Señor. Porque algunos confían en su propia filosofía humanista. ¿Qué es lo que te enseña la filosofía humanista? Te enseñan que el hombre es bueno por naturaleza y que tú te puedes salvar sin necesidad de Dios. Pero el evangelio no es así. El evangelio es otra cosa. Tú necesitas tener un encuentro con Dios y que sea Él que impacte tu vida, que tengas una regeneración, que tengas una transformación interior. Tienes que ser nueva criatura. Aún el hecho de que tú vengas a la iglesia, eso no te garantiza la salvación. Hay gente que son domingueros, que son religiosos, van a la iglesia, practican un evangelio social. Que tú socialices, no hay problema. Pero que tú veas la iglesia como un club donde tú vas y socializas, tú compartes solamente,
y no da fruto de cristiano, entonces tú no vas para ningún lado en la salvación. Puede adorar a Dios. Yo sé que mucha gente no le gusta cuando se le habla de esto, pero a mí me gusta predicar lo que le va a ayudar para que usted se salve. La gente le gusta más los mensajes donde le dicen, préndete, tú eres mi hijo, tú eres mi sierva. No, arréglese para que se vaya. Arréglese que Cristo está cerca. Vamos a hablar un poco de la apostasía en la iglesia, porque el tema es apercibidos para los tiempos finales. O sea, tú tienes que estar preparado porque el arrebatamiento de la iglesia se acerca. Vamos a hablar un poco de la apostasía y la teología liberal dentro de la iglesia. Estamos en una época donde usted se sorprende, gente que estuvieron en el evangelio predicando normal, predicando sana doctrina, y con 20 y 30 años hoy le dicen que el arrebatamiento de la iglesia no existe. ¿Cómo usted lo ve? Dicen que eso no es bíblico. Claro que el arrebatamiento de la iglesia es bíblico. Hay una diferencia entre el arrebatamiento y la venida. Son dos cosas distintas. El arrebatamiento viene cuando usted busca la concordancia exhaustiva Strong, o cuando busca el diccionario expositivo Vine, utiliza la palabra harpazo. Esto se refiere al arrebatamiento. Esto significa trasladado, significa que usted es llevado a un lugar mejor. Pero venida, que es el término griego parusía, significa entonces que de un rey que desciende para establecer un dominio, de manera que hay una diferencia entre el arrebatamiento y la venida. ¿Adoran a Dios? Ahora, ¿qué está sucediendo con la apostasía de algunas iglesias? Digo de algunas. Quiero ser específico. Hoy usted ve en algunas transmisiones que usan el altar para poner personas a bailar como Michael Jackson dentro de la iglesia. Mi pregunta es, ¿por dónde se te fue el evangelio? La gente casi no dice amén y casi no alaba. ¿Qué mundano no adora a Dios cuando usted dice esto? Ahora, lo más extraño que usted ve dentro de la iglesia, hermanas que las paran en bikini a bailar en la iglesia. ¿Adoran a Dios? Dentro de la apostasía de la iglesia, aparecen jóvenes que tienen 2 y 3 novias dentro de la iglesia. Ellos creen que Dios no lo está mirando. ¿Y tú estás jugando con qué? Con tu salvación. ¿Está engañando al pastor? No, te está engañando tú. El pastor no va a perder nada si él no se da cuenta. El que te va a perder eres tú. Él cumple con enseñarte lo que te ayuda para la salvación. Gente que tienen doble vida, están en fornicación y se paran al altar a tomar oportunidades, predican y adoran a Dios. Yo me di cuenta hasta dónde llega el libertinaje de lo que se llama la teología liberal, cuando un líder me dijo a mí que él dice esa religiosidad, dice, yo no le doy mente a eso de que fornicación, que adulterio, que adore todo el mundo a Dios. Digo, ¿cómo? O sea que para él entonces el adulterio no es adulterio, la fornicación no es pecado. Y él me pregunta que qué yo pienso. Digo, yo le respeto eso que usted dice, yo no me manejo así. No me manejo así. ¿Cómo usted va a poner una gente aquí a predicar estando en fornicación, en pecado? No, hermano. No, entonces ¿cuál es la santidad? ¿Cuál es el que está en pecado y cuál es el que no? Porque si usted trae a la gente para que se salve, usted lo ayuda, usted lo evangeliza para que se vaya para el infierno, ¿qué es lo que usted está haciendo? Entonces él no le da mente a eso. Él dice, no somos santos. Ahí fue que yo abrí los ojos. Y Pablo escribe a la iglesia, por ejemplo, a los santos que están en la iglesia de Galacia, a los santos que están
Oh, pero si usted no es santo, usted es un diablo entonces. Mira, hermano. Usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted escucha. Esto es teología liberal. A nadie es justo, nadie es santo. Pero ¿y cuál evangelio fue que te enseñaron? Si tú no eres santo, tú estás en pecado. Y si estás en pecado, tú no vas para la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Pablo le escribió a los tesalonicenses: la voluntad de Dios es la santificación de ustedes. Usted tiene que apartarse del pecado. ¿Cómo es que usted tiene ministerio? Usted canta aquí y va y se bebe su cerveza escuchando su música del mundial. Dice que eso no es nada. Pero ¿qué evangelio es ese? Usted me disculpa, yo no sé si es que yo estoy anticuado o yo no entiendo este asunto. No sé. ¿Usted sabe lo que hacen en Israel? Hermano, los judíos ni siquiera le cantan a las mujeres. No. Yo nunca he escuchado una adoración de música judía que le están cantando de que para exaltar a las mujeres, de que canciones de amor. Yo no oigo eso. Esa gente lo que hacen es adorar a Dios. Todo lo que usted escucha es para adorar a Jesús, adorar a Yahvé, adorar al Señor, pero eso de otra cosa no. Pero hay unos predicadores que se dan su humo. La Biblia dice: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo para la gloria del Señor. Entonces usted se emborracha para la gloria de Dios. Estaba mirando un video en una iglesia donde están bailando en el altar y tienen la música de Despacito y se fue todo el mundo en gloria ahí. Y cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, mi pregunta es: ¿esa gente se van? Porque si ellos se van, entonces usted no tiene que ser cristiano. El que no es cristiano y el que es cristiano, todo el mundo se va a salvar si es así. Pero Dios quiere que se le enseñe a la gente la diferencia entre lo que es puro y lo que es impuro. Dios quiere que usted sepa que el pecado le va a impedir entrar al reino de los cielos, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Hay otras iglesias que ahora hacen bautismo en traje de baño. Sí. ¿Para qué lo hacen? Yo me imagino que para la gloria de Dios. Prefiero pensarlo así. Ya usted sabe, imitando a Michael Jackson, música mundana, y para el colmo las cristotecas dentro de la iglesia. Eso es para que, como hacen alguna gente que tienen hijos que no son cristianos, ellos dicen: para que mi hijo beba en la calle, que bebe en mi casa. Adoran a Dios. Entonces, ¿cómo tú lo ayudas a salvar? La gente tiene que estar apartado del pecado. ¿Cómo es que te van a cobrar a la casa? Dile que yo no estoy aquí. Ajá, pero después quiere traerlo para la iglesia. ¿Adoran a Dios? Entonces mira para qué Dios te llamó. Dios te trajo desde la eternidad hacia el mundo físico para que tú le glorifiques a Él, para que usted sea un guerrero victorioso aquí en la tierra. Satanás te va a odiar cuando tú eres un creyente santo. Si tú no eres santo, tú no vas a tener problema. Cuando te calumnian por causa del evangelio, mintiendo, dale gloria a Dios. Sí. Que te van a levantar calumnia. Eso cuando tú estás bien delante de Dios, no hay problema. Si tú no estás en santidad, tú no representas ninguna amenaza para el enemigo. A él tú no le preocupas. Él le preocupa, ¿sabe quiénes? La gente que están en santidad, la gente que buscan a Dios. La gente que llegan temprano al culto porque quieren aprovechar el tiempo de oración para conectarse con Dios. Entonces, cuando el enemigo te ve a ti, que tu rostro refleja santidad, porque eso es algo que se ve. Si tú has sido transformado, la santidad se te va a ver.
Él te va a odiar por eso. ¿Por qué? Porque aunque Dios lo creó con diferentes privilegios, a Él no lo creó imagen y semejanza de Dios como lo hizo contigo. Dale un aplauso al Señor. Pablo, cuando le estaba hablando a los tesalonicenses, era alguien que no tenía un evangelio teórico. Él había pasado diferentes situaciones dentro del evangelio. A veces iba de misión. En una ocasión le dieron tanto golpe, le dieron pedrada, que los hermanos fueron casi a ayudarlo, a moverlo, a ver si resucitaba. Y cuando logra volver en sí, él dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Adoran a Dios? Entonces, si tú crees que en el evangelio solamente es color de rosa, tú estás equivocado. En el evangelio tú vas a sufrir, tú vas a hacer cosas, vas a ver, a veces vas a tener que, vamos a decir, tragarte la lengua, la gente dice, es decir, controlar tu lengua para no ofender a Dios. Hay cosas que tú no las vas a hacer por agradar a Dios. Esto es lo que Dios quiere. En el evangelio liberal la gente no le da mente a nada. Todo lo hacen y ellos piensan que son salvos, siempre salvos. Esto es una enseñanza de las tinieblas, hermano. Mi exhortación es que usted persevere en el evangelio de Jesucristo. Que escuche la sana doctrina que les enseña a sus pastores. Que no se lleve de todo lo que usted escucha predicando, porque ahora hay más herejía que todos los tiempos. Imagínese cuando aparece alguien que tiene como 30 años en el evangelio y a esta altura de juego le salta a usted con que Jesucristo no es Dios. Yo me quedé con la boca abierta. Le dicen que Jesucristo no es Dios. Otros le dicen que si usted tiene 20 años con una pareja, aunque no estén casados, ya son esposos. O sea, a ver si es que yo entiendo mal. La Biblia habla de la fornicación. Si tú estás viviendo con alguien que no es tu esposo, es fornicación. Pero algunos líderes entonces quieren enseñarte que cuando ya tú tienes 20 años, ya eso no es fornicación. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está relativizando el pecado para que tú no te vayas. Pero es mejor que tú te vayas si se te dice la verdad y que tú estés consciente de que te vas a perder. Y que si te quedas, tú te sujetas a que tienes que estar sin pecado. Adoran a Dios. ¿Qué haría yo con que la iglesia esté llena y que se pierdan casi todo? Entonces, Señor, me jale a mí. ¿Qué fue lo que tú le enseñaste? Porque se perdieron todo. Ahí yo voy a tener problemas. Entonces, usted no debe comprometer sus principios. La santidad sigue siendo santidad. Si usted no está en santidad, usted está en pecado. Si usted no es justo, es injusto. Algunos creyentes dicen, que no somos justos. Pues si tú no eres justo, tú estás en pecado. Otros dicen, todos somos pecadores. Eso lo escuché de un líder. Yo después, si él es pecador, entonces está mal porque se va a quedar. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces usted no puede estar involucrado en el pecado, tiene que sacarse esas enseñanzas. ¿Usted quién debe ser usted? Un creyente santo que agrada a Dios. Entonces, hermano, hay que estar apercibidos, porque hay muchas herejías que andan rodando. Hay persecución de manera estratégica en contra de la iglesia, pero usted debe ser sabio y acercarse cada vez más al Señor, porque el arrebatamiento de la iglesia está cerca. ¿Qué sucede con las diferentes interpretaciones sobre el arrebatamiento? Esto depende de la escuela de interpretación en que esté la persona. Por ejemplo, la iglesia pentecostal en su mayor parte está en el punto que se llama dispensacionalismo
premilenialista. Hay varias posturas. Algunos creen que la iglesia se va antes de la tribulación. Otros creen que la iglesia se va en medio de la tribulación. Otros creen que la iglesia se va después de la tribulación. Entonces su creencia va a estar de acuerdo a lo que se le enseñan. Particularmente la mayor parte de la iglesia cristiana está dentro del círculo de los que creemos que la iglesia se va antes de la gran tribulación. ¿Adoran a Dios? Yo no creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Si usted cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, me hace un favor. Me le pide un autógrafo al anticristo. Porque entonces usted va a tener que servirle al chamuco allá, en la gran tribulación. Mientras la iglesia esté pasando un tour por el tercer cielo, usted va a estar en un juidero aquí abajo. El que crea que se va a quedar. Yo no creo que la iglesia pasa por la gran tribulación. El que lo crea, ya ustedes saben que me lo saluda de lejos. Yo veré el problema desde allá arriba. ¿Adoran a Dios? Entonces usted debe estar preparado para cuando el Señor venga a levantar su iglesia. En 1 Tesalonicenses parece ser que Pablo está hablando a dos auditorios distintos, porque él utiliza las dos palabras. Utiliza la palabra arrebatamiento y utiliza la palabra venida. Entonces estas iglesias tenían creyentes judíos y tenían creyentes gentiles y se sentaban en lugares distintos. Por eso habla de arrebatamiento. ¿Quién espera el arrebatamiento? La iglesia. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Quiénes esperan la venida literal de Jesucristo? La venida literal la esperan los judíos, no la iglesia. No es lo mismo. Cuando usted agarra Mateo 24 y dice: y si aquellos días no fueren acortados, ninguno de los escogidos sería salvo. Mala, está bien. Pero cuando usted dice: y nosotros los escogidos, el tiempo será acortado por causa de nosotros, usted está errado, porque usted no es de los escogidos. La palabra escogido se utiliza en términos judíos. Y la iglesia todavía ahí no estaba. Y quienes en Mateo 24 le hacen la pregunta a Jesús, son judíos. Y la respuesta es para judíos. Entonces estaban preguntando de la venida. La iglesia camina en el plano supernatural y espera el arrebatamiento por cierto, espera el arrebatamiento que va a hacer el Señor con ella. Los judíos caminan en un plano natural y esperan la venida literal y corporal. ¿Adoran al Señor? Cuando dicen en Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todos le verán y todo ojo le verá, eso no es la iglesia. Porque ahí está hablando de una venida literal. Y si tú le ves fue porque te quedaste en el arrebatamiento. Con esta parte voy concluyendo. Te exhorto, iglesia, a que tomes en serio el evangelio. A que no te lleve de falsos rumores, porque siempre van a haber. A que prestes atención a la sana doctrina. A que el pecado no se debe relativizar. Porque esto, lo que tú enseñas o lo que tú predicas, tiene que ver con muerte o tiene que ver con vida. Al que tú le enseñas, tú o lo doctrinas para irse al lugar de la salvación, o los engañas pervirtiendo la doctrina para que se vaya a un lugar de condenación. Entonces, dependiendo de lo que tú enseñes, será un resultado, pero tú puedes tener tus consecuencias de acuerdo a cómo tú muestres la palabra de Dios. Lo que Dios ha revelado en las Escrituras es para que usted se salve. Porque la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que todos se salven, pero no todos se van a salvar. No, porque no.
hay gente que no quiere serle fiel a Dios. Si usted no quiere ser santo, usted no quiere serle fiel a Dios, usted no se va a salvar. Esto no es obligado. Esto es algo voluntario. Así que mi recomendación, afírmese en el Señor, que las señales están aparentando de que el arrebatamiento, de que el regreso del Señor está cerca. Póngase de pie, vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias por el culto del día de hoy. Levante las manos y adora a Dios un momento. Padre, gracias. Bata las manos y adora a Dios. Padre, gracias. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Espíritu Santo, fortalece tu pueblo en esta hora. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que el que haya venido cargado con depresión salga libre en esta hora, Dios. Que el que haya venido con problemas, que haya venido con algún tipo de turbación, se vaya libre en esta hora. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo esté fortaleciendo a los que están debilitados. Te damos la honra, obra, restauración, Padre Celestial. Bendito y glorificado sea tu nombre. Hermano, adora a Dios un momento, casi nos vamos. Glorificamos tu nombre, Padre Celestial. Te pido en esta hora por los que tienen dificultad para conectarse en la oración, que la unción de tu Espíritu Santo esté llegando sobre ellos en esta hora y que tú le estés dando fortaleza para buscar tu rostro. Que los que están debilitados tú lo estés fortaleciendo en el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra es para ti, Señor, en esta hora. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, dele un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a orar para ser despedidos. Señor, gracias. Cierre los ojitos. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por habernos permitido estar en este lugar, honrando y glorificando tu nombre. Danos la oportunidad para volver aquí si es tu voluntad. Y si no volvamos, estemos delante de tu presencia. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.